¿Qué pedo mis pinches internautas? ¿Me extrañaron? Porque yo ni madres. Es broma, acá estoy de vuelta una vez más, con un nuevo video para el canal. Esta vez les traigo unas películas Asylums para reseñar, esto como un premio para desquitarme de ciertos proyectos de mierda que casi me hacen darme un tiro. Bien, vayamos al grano. Critters es una película ochentera en donde se nos puede relatar la historia de unas criaturas peludas y unas cazarrecompensas del espacio que alteraron a una familia y a un pueblo, a lo cual mucho público lo conoce por el Canal 5, pero, ¿realmente es una verdadera película de terror como muchos ochenteros afirman? Pues está muy demasiado lejos para serlo, esto por lo mientras que ignoremos el hecho de que la película sea de terror, empezando con mencionar que el desarrollo de la película, que debo que admitir se ve algo estúpido desde un principio al fin, digo, la idea de que una familia y un pueblo sobrevivan la invasión de unas peludas criaturas es una idea decente, pero el cómo está representado no se puede tomarse casi en serio, ni tampoco lo hace la gran cosa, esto porque se destacan que existan huecos argumentales que hacen que no se nos explique ni se explore los acontecimientos sucedidos para empezar la historia, por lo mientras que durante el filme posee un mal aprovechamiento de personajes secundarios, por lo que simplemente existieron para inspirar al protagonista, y que existieran personajes que al final de cuentas, no obtuvieron un propósito alguno para existir. Esto se puede corroborar cuando no se explora más a fondo el por qué fueron arrestados los Critters, solo están ahí mientras son altamente vigilados, por lo mientras hayan ejecutado a simplemente a 2 criaturas, y las 8 restantes pudieran salir de la suya, esto pasando en una prisión de máxima seguridad. En cuanto a los personajes, Brad es el personaje principal donde obtiene problemas con su propia familia hasta maltratarlo, incluso peor por su hermana, deja en bien a sus amigos, por lo que este personaje tuvo su mejor propósito de aportar mejor en toda la película que el resto de los personajes, como secundarios y ambientales, él sabe qué realizar, aconsejar y pensar bien las cosas cuando un peligro se acerca para toda su familia, que estos últimos personajes, como secundarios, se dejaban manipular fácilmente por la pandilla de las criaturas, aunque al final de cuentas, la familia pudo sobrevivir. Charlie es un señor paranoico que solo predijo la existencia de las criaturas, el más tachado de loco por el pueblo, y este acaba siendo el más recompensado por los cazas recompensas por su último acto. Aunque la verdad Brad debió ir con los cazas recompensas, en lugar de un simple personaje secundario, pero de los innecesarios, que solo avisa a los 4 vientos sobre la existencia de unas criaturas del espacio a todo su pueblo, para que al final de cuentas no le creen. Los cazarrecompensas, unos personajes secundarios que en su mayoría casi no aportaron nada en el film, son extraterrestres que son capaces de transformarse en uno que otro individuo del mundo. En la película tenían el propósito de cazar a las criaturas, pero terminaron atacan sin propósito alguno a lugares donde las criaturas precisamente no estaban involucradas desde entonces. Y, por último, los Critters, son los antagonistas de toda la película que son destructores carnívoros que están hambrientos y son capaces de devorar a cualquier individuo a que se encuentren, son más inteligentes desde manejar una nave hasta tener la habilidad de poder escaparse de los cazarrecompensas. Las muertes en su mayoría casi no son mostradas, se dejan pasar, pero sin embargo cumple con su objetivo para satisfacer al espectador, esto también para formar parte del misterio de la misma película, esto siendo un simple circo de gore audiovisual. Conclusión, es una película desconcertante, no es tan mala, pero tampoco la gran cosa para contemplar, las criaturas son las responsables que te mantienen para que veas la película, el desarrollo contiene un inicio tan nulo que no se puede encontrar, y un circo de muertes para el rat. Continuamos con la segunda entrega de 1988, donde se nos relata que Brad, el protagonista de la película ha crecido y ha cambiado como un adolescente común y corriente, esto mientras que ciertos vagabundos de un nuevo pueblo realizan un negocio con los huevos abandonados de los Critters, esto para celebrar la Pascua, aunque este día festivo es arruinado por el nacimiento de estas criaturas.
A diferencia que la primera entrega, Critters 2 obtiene un ritmo que no se siente tan acelerado, esto haciendo que se tome el tiempo necesario para desarrollar los hechos y acontecimientos en cada escena, esto que también se dejan ocurrir en un lugar más ambientado y más cómodo, en lugar de una simple casa, esto ya ocurre en un pequeño pueblo donde hay más espacio para darse a conocer los acontecimientos del filme, empezando por encontrarse unos huevos abandonados para venderlos en una mercancía a un pueblo inocente, y claro, muy ruda, hasta que llegar al grado que las cosas se complican con el misterio en el pueblo, dejando en claro que se obtiene un desarrollo decente, y por supuesto, los personajes tanto como principales y a los secundarios, y sobre todo a los personajes ambientales, son bien aprovechados para darles un papel. Aunque este filme no se salva por esos simples puntos, de todas formas se repite la maña de presentar huecos argumentales que no son explicados, esto sucediendo solo al final. Esto se puede destacar que, en esta película, los personajes ambientales ya pudieron aprovechar el turno para defenderse de las criaturas como Brad, esto a diferencia que los sucesos de la primera película, que estos desde un principio eran alterados por los cazarrecompensas, sin embargo, aquí no se dejaron con los brazos cruzados, les demostraron en la misma jeta a los cazarrecompensas que pueden superarlos en cuanto ponerse más realistas ante toda situación. Por cierto, todo esto se pudo aprovechar desde la primera entrega, es una lástima que esa idea no les llegó muy temprano, así que simplemente no es hora de sorprenderse que ya hayan sido tan realistas los escritores de este nuevo film. Los asesinatos de cada individuo casi en su mayoría llegan a ser graciosas que dar trauma, esto se puede demostrar cuando el sheriff es asesinado, que, por lo mientras este posee un disfraz de un conejo, aunque hay excepciones, cuando se nos muestra la bola de los Critters comerse a un individuo en medio de un segundo. En cuanto a los personajes, los cazarrecompensas, personajes secundarios que ya aportaron mejor en la historia, llegan más a tiempo a asesinar a los Critters, pero cuando uno de los caza es asesinado, esto solamente se demuestra que su esfuerzo se va a la basura, bueno, aunque el último que quedó supo dar su último esfuerzo, así como transformarse en uno de los Critters para poder apoyar a la idea de los personajes secundarios. Un momento, esto fue culpa de ellos, desde cometer el error de dejar libre a 4 Critters desde una especie de McDonald's, acá es donde se demuestra que ya no se les demuestra tanta confianza en ellos. Charlie en esta entrega ya no es tanto un paranoico, él ahora obtiene un papel para los cazarrecompensas, volviendo a aportar hasta el final, desde manejar una nave hasta sobrevivir en una explosión, esto, sin estar herido. Otro ejemplo de huecos argumentales vuelve a pasar en la misma circunstancia de Charlie, pero ahora con los Critters, no mueren en una simple explosión organizada por el mismo pueblo que se cansó de su existencia, esto dejando simplemente dudas el cómo sobrevivieron. Brad, aún sostiene la misma personalidad y su propósito como la primera entrega, ser el único personaje aportando, solo que esta ocasión es un joven responsable que se preocupa solamente por Charlie al igual que el resto de sus nuevos amigos, su único propósito era visitar a su abuela en sus vacaciones, aunque como una nueva característica, que no quiere estar al tanto de no recordar lo sucedido del filme pasado, a tal punto que no logró percatar la llegada de los Critters, y que estos lo atacarían de nuevo, pero vuelve a ser el mismo héroe de la historia, convenció a la gente para que pudieran terminar con las criaturas de una buena vez. Los Critters vuelven a tener la misma característica de ser los antagonistas de la historia, estos ahora ya se dejan manipular fácilmente, esto incluyendo una nueva habilidad que nos mostró al final, ese es poder armar una bola gigante para demorar a un individuo rápidamente. Conclusión, es una película que llega a ser decente, te muestra más realismo, en cuanto mostrando elementos que se sucedieron aprovechar en la película pasada, pero ya es demasiado tarde, se puede pasar el rato tranquilamente, y personajes que no llegaron a aportar ya es un hecho, pero sostiene las mismas características de la primera película, como obtener huecos argumentales que no se explican su existencia. Yo admito que me sacó una sonrisa por lo menos, pudo ser un gran final de la Critters 3, uno de los claros ejemplos a no seguir el cómo continuar una película de forma innecesaria, en donde se deja mucho que desear.
solo se nos puede resaltar en cuanto como en historia de esta tercera entrega de 1991, una familia de padre e hijos iban dirigiéndose para irse de vacaciones, pero cuando explota una llanta, estos deciden estacionarse, a que los lleva a almacenarse en un viejo hotel, esto para encontrarse a Charlie y a los Critters en una aventura muy tediosa. Esta película intenta dar una continuación para la segunda parte, a lo que se nos puede recordar es el hecho que los acontecimientos de la película tuvo un gran candado para concluir sus acontecimientos como si fuese un final feliz. Y ese es el principal problema de esta tercera entrega, que al igual que la primera entrega, no se nos explica el hueco argumental para continuar una película que ya tenía una conclusión desde entonces. El desarrollo de esta entrega aparte es la misma como la primera entrega, solo su única diferencia simplemente es el escenario y los personajes. Huecos argumentales que se nos puede representar en esta película, es el hecho que no se explica cómo un Critter pudo sobrevivir en la explosión de la nave, o que a Charlie fuera a tener la misma maña de ser el mismo borracho de la primera entrega. En cuanto a los personajes, Annie conserva el mismo concepto de tener las mismas características de Brad, se preocupa y piensa en los demás, como familia y sus vecinos y también inspira a sus vecinos para poder aportar en sobrevivir de la invasión de las peludas criaturas. Charlie conserva su misma características como en la primera entrega, no se explica el contexto en buscar a la última criatura sobreviviente, es el mismo señor que predice la bienvenida de las criaturas, esto, a unos simples niños. Igual repite su maña de aportar hasta el final de la película, esto ayudándoles a la vencida en el golpe final a las criaturas. Como extra se nos muestra un humor, pero sin embargo, esta casi no funcionaba, es más juguetona e infantil. Esto a diferencia, si llegaba a funcionar en las primeras entregas, era muy fuerte y de humor negro, no robaban tantos minutos, pero en esta entrega, sí. Conclusión, nada nuevo que resaltar, es solo una pobre excusa para continuar una película con un nulo contexto, más de terror parece más infantil como un video Family Time, nuevos personajes que solo aparecen para aportar sin conocimiento alguno de los Critters, las mismas características de los protagonistas anteriores en unos nuevos, y una simple película soporífera de la saga que carece de interés para el espectador, no sentirás las mismas expectativas ni la misma emoción que se sentía en las primeras dos entregas. Como último capítulo de esta saga de películas de criaturas malévolas de los 80s a los 90s, Critters 4 ocupa un puesto muy bajo en cuanto a su calidad de película, y ha sido una de las películas más criticadas en su momento. Lo que acá se nos puede resaltar, es que un año después de la tercera entrega del 91, se nos muestra a Charlie querer terminar con los últimos huevos de Critters, a lo que a este se le prohíbe hacerlo, al tal punto en proceder en dejar los últimos dos huevos en la nave, para vivir situaciones muy infrecuentes con huecos argumentales que destruyen la lógica de la primera entrega. Retomemos el dato que esta entrega es la peor película de la saga hasta ser muy criticada, empezando con el hecho que es un golpe muy bajo para todos los proyectos anteriores en general, o sea, no respetar las normas que las entregas ya habían puesto retrospectivamente, por lo que también que es otra pobre excusa para continuar una película de muy de baja expectativa en cuanto en calidad, la interpretación y el desarrollo en sí, ya no tenía nada que aportar. Esta película te dejará muchas dudas, en cuanto como si se repitieran la misma costumbre de dejar huecos argumentales, que repito, no obtienen un desarrollo para explorar los hechos de pies a cabeza. Un ejemplo pueden ser como las siguientes, como que a quien chingadas madre se les ocurre excusar a los mismos Critters como unos seres naturales que merecen todo el derecho de vivir, si de todas formas se ha demostrado en toda la saga que estos todo el tiempo tenían el propósito de ser el maldito peligroso para el mundo, también que sus únicas costumbres de estas criaturas, era comerse a todo individuo a quien se encuentren, esto sin olvidar que mostraron ciertas habilidades que se fueron demostrando en cada película, o que a un personaje secundario como a uno de los fantasmas, tal nombrado como Urg, que este desde un principio al menos supo preocuparse por la Tierra, para que en esta cuarta entrega, no obtenga ningún desarrollo para cambiarle de personalidad como si fuese antagonista, esto para que de a huevo me diga no mate a las últimas especies de los Critters.
Otro de los huecos argumentales que dejaron dudas en esta cuarta entrega, que el hecho de involucrar a Charlie con la situación de los huevos, esto para dejarlo abandonado en una nave por unos 50 años sin un motivo alguno, esto pasando a que la nave sea recogido, y al final de cuentas, agradezcan por haberlo recogido, y el peor de todos, es el nulo desarrollo de una enemistad entre Charlie y Hugh. Y toda la historia es así, exponiendo huecos argumentales que causan lástima para el espectador, esto sucediendo en una nave espacial. En cuanto a los personajes, Charlie sigue siendo el mismo de siempre, sosteniendo su personalidad de un vagabundo y de un cazarrecompensas, y también ayudó a los cazarrecompensas a salvarse de los critters. Por el otro lado, tenemos a unos personajes secundarios que completan la historia tanto como los piratas espaciales, estos desde un principio estaban almacenados en el espacio, que al igual que la primera película, no se explica el por qué están ahí, simplemente los propósitos de estos querían hacer intercambios de negocios con respecto a la nave donde estaba Charlie, aunque rápidamente cambiaron de opiniones, por el riesgo de circunstancias que podrían causarles los mismos critters a la hora de atacar sin propósito alguno. Los critters en esta nueva entrega ya simplemente no traen nada nuevo, solo matan a sus presas, las muertes suceden a los cuatro vientos para dejar desarrollar el filme y dejar ir a los personajes a su respectivo hogar. Conclusión, esta cuarta entrega es una de las peores películas que contradice y destruye el viejo argumento de las primeras entregas, y muy decepcionante. Acabamos con las últimas dos películas que en cuanto a contenido tienen poco que resaltar, pero se explicará unas ideas de cómo son de estas películas en sí. El primer pájaro en cazar es Critters Attack, en lo que supone ser un reinicio de la saga, para así poder aprovechar arreglar en cuanto a los defectos que se mostraron desde un principio. Lamentablemente no sucede esto, de modo que es gracias a los nuevos protagonistas, que son unos personajes molestos que no saben conectarse en cuanto en la drama en la película, la historia ya solo se volvió un chiste, o que también ciertas reglas que se vieron en las entregas anteriores, ya son rotas en sí. Comenzamos con los personajes que uno al tanto son demasiados molestos, en este caso se encuentra nuestra protagonista Drea, que su principal problema es querer obtener ayuda para sobrevivir en la invasión, pero cuando se trata de devolver el favor, ella hace una nula aportación en cuanto a ayudar a los demás, esto para dejar pasar las muertes entre sí. Esto haciendo que no sepa aterrizar en cuanto a momentos de expresión y en actuación de película. De reglas que eran aplicadas en las primeras entregas, pero actualmente ya muy rotas, se pueden apreciar cuando un critter nace dentro de un huevo, o que el critter muerda a su presa para no dejarle un rastro, mientras que esta película pasa de lo contrario, como que nacen dentro de un humano sin algún contexto alguno, o que no le hace casi ningún daño a su presa. La trama no trae nada nuevo, pasa con obtener el mismo elemento de la tercera entrega, o sea, ser como la primera entrega pero con unas modificaciones bien pobres. El obtener a un critter bueno es una simple excusa, no tiene un desarrollo de personalidad, solo mata a los critters y listo. Nada más que exponer, la película en sí es muy floja y muy mala. El segundo a darle es increíblemente peor, Critters A New Binge supone ser una serie de televisión, pero termina siendo un desastre de película. Que al igual que el anterior proyecto intenta dar más suspenso y miedo, pero lo que se resalta acá, es que termina dando cringe. Comenzamos desde el mal uso de los cazarrecompensas, en esta película se dejan manipular mucho peor que en las entregas anteriores, estos simplemente dejándolos como unos personajes innecesarios que no aportan en nada del filme. Los personajes son un chiste nada más, el hecho que Christopher, nombre que se le da a este protagonista, se le revele que su familia tiene que ver con los critters, o que este protagonista es hijo de un critter y una humana, esto dejando un hueco argumentativo que no se explica desde cuando su familia ya sabían de los critters, o que también se le diga es una nueva generación de las criaturas, o sea, en lugar de ser un criatura peluda, ahora es un humano que obtiene las mismas características de un critters, esto al tal grado que de sentir más que sentir drama, da más que risa y pena ajena. Esta película contiene un desarrollo muerto, empezando el hecho que se les advierte a los critters que solo tienen que cumplir su tarea, esto para que al final todo pase sin ningún contexto, como romper la advertencia con comer a unos simples animales que mal representa a las primeras entregas de los 80s, que una fiesta de cumpleaños se arruine gracias a estas criaturas porque sí, o que solo los critters se la pasen atacando a la gente sin algún contexto, esto volviendo a pasar, pero en un concurso de hot dogs.
En ambas películas no se obtiene ni se resalta nada bueno, solo vemos puras pendejadas que solo ensucian el nombre de los Critters y de sus filmes, esto llegando al grado de ser unas películas ridículas. Para concluir en todo lo que se acaba de exponer, Critters y sus entregas en verdad merecían algo mucho mejor que estos proyectos que les acabo de exponer, una saga a lo cual se le veía demasiadas esperanzas por el potencial que tenían para pasar el rato, merecía más terror, merecía más suspenso y merecía que sus hechos sucedan con un mejor desarrollo, pero, como era de esperarse, es una saga que al espectador pueda llegar a ser soporífero, esto gracias a que sus últimos proyectos rompan las normas principales que ya se había puesto en las primeras entregas, hasta dejarlo más en un puesto tan ridículo que ya no fue bien representado para la nueva generación, salvo que solo un proyecto de la saga se pudo salvar. Pero en fin. Por el momento hemos llegado hasta el final del video, yo de paso los voy a dejar mi gente, ojalá puedan descansar y seguir las normas para sobrevivir en esta cuarentena. En cuanto al video, yo espero que ojalá saquen sus propias conclusiones y sus comentarios para hacerlos saber con respecto a lo que se acaba de hablar en el video, y ojalá vuelva con más contenido. Bueno gente, yo me voy a la requete chingada, y recuerden, Isaac H es el puto dios de la historia. ¡Cats and Glory!